conectar el micrófono de teléfono, por favor. Gracias. Habíamos iniciado los sermones biográficos, y cuando hablamos de sermones biográficos no quiere decir que vamos a hacer de la persona que nos vamos a referir el centro de la predicación, el centro del mensaje. No. Sin embargo, tenemos que hacer referencia a ellos para notar sobre todo la gracia de Dios en esas personas, así como en tu vida, así como en mi vida. Si un día tú tuvieses que escribir tu biografía, o alguien escribe tu biografía, yo creo que no puedes ignorar, o no podemos ignorar la obra de Dios en tu vida. Tenemos que hacer referencia a Dios, cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas a lo largo de los años, cómo Él ha sido bueno con nosotros, y por eso estamos aquí realmente. Por eso podemos estar hasta ahora, y podemos decir que hasta aquí Jehová nos ha ayudado, el Señor nos ha ayudado, Ebenezer, ¿verdad? Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Y vamos a continuar allá en el libro de Génesis. Habíamos visto hace algunos domingos cómo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y voy a leer nuevamente ese pasaje para darle continuidad. Dice ahí en Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí, hermanos, podemos ver que esto que Caín hizo contra su hermano Abel es manifestación clara de lo que Dios había dicho allá en Génesis 3:15, de lo que Dios había declarado ahí en Génesis 3:15, después de que Dios confronta a Caín, de que Dios confronta a Abel, a Adán y a Eva, y a causa de su pecado. Y vemos que ahí en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad, está en este caso dictando sentencias sobre la serpiente. Ya ha dictado sentencias sobre Eva, ha dictado sentencias sobre Adán, ahora corresponde dictar sentencia sobre la serpiente. Y recuerden que dice que la serpiente antigua es Satanás mismo. Y está diciendo ahí Dios en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí dice Dios: yo voy a poner enemistad entre tu simiente, refiriéndose a la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer. Y lo que está sucediendo aquí, donde hemos leído en el capítulo 4, se manifiesta ya
casi inmediatamente es esa lucha, esa enemistad. Y no es una enemistad cualquiera, es una enemistad a muerte. Porque dice que Caín le dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y estando en el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está entonces una clara manifestación de la lucha, de la enemistad que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Porque ya no solamente es la simiente de la mujer, ya no solamente es la simiente del hombre, la simiente de Dios. Y vamos a ver esto como poco a poco se va desarrollando a través de toda la Escritura. Hay quienes han escrito libros sobre esto. Hay un libro escrito por ahí que se llama El conflicto de los siglos. De alguna manera es una recopilación precisamente del contenido bíblico y en donde se señala que a través de los siglos Satanás ha mostrado esa enemistad, esa lucha en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia de Dios, en contra de Dios mismo. Y eso es lo que está aconteciendo aún actualmente. Y eso continuará hasta el fin de los siglos, hasta el fin de los tiempos, cuando Jesucristo venga triunfante y Él venza a todos sus enemigos. Dice, y el postrer enemigo que será vencido, que será derrotado, es la muerte. Habrá derrotado ya al pecado, habrá derrotado a Satanás, habrá derrotado al falso profeta, al anticristo, y al último, la muerte será derrotada. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Porque estas cosas, porque este orden de estos tiempos habrá pasado y Dios establecerá un nuevo orden que durará por toda la eternidad. Pero mientras estamos en el conflicto, mientras estamos perteneciendo a lo que se le denomina la iglesia militante, la iglesia que está en la lucha. Hay quienes ya se han adelantado y esto se les conoce como la iglesia triunfante, a los que están ya en la presencia de Dios, los que han vencido. Ahí en Apocalipsis dice que una gran multitud que ha vencido y que está vestida de ropas blancas y con palmas en las manos, símbolo de victoria, de triunfo. Pero mientras nosotros aquí estamos para continuar en esa lucha, para ser parte de ese conflicto. ¿Y por qué nos atrevemos a decir que en este caso lo que hizo Caín con Abel es expresión o es parte de lo que Dios declaró ahí en Génesis 3:15? Porque el autor a los Hebreos así lo pone de manifiesto. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24 dice, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se dan cuenta ahí lo que está diciendo? Los que ya nos han precedido, los que ya están en la presencia de Dios, los hombres y mujeres creyentes que ya están en la presencia de Dios, aquí le llama justos, espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, lo cual quiere decir que Dios tiene en alta estima la sangre de Abel. Sí, muy por encima está la sangre de Cristo. Pero también aquí el autor a los Hebreos hace referencia a la sangre de Abel, esa sangre que fue derramada por Caín.
esa sangre que clama, que habla, que clama delante de Dios. Lo cual indica, hermanos, que Abel está vivo. Porque desde el Antiguo Testamento se dice que la vida está en la sangre. Y por eso Dios prohibió a su pueblo comer la sangre, beber la sangre, aún de los animales. Porque en la sangre está la vida, dice. Y esa sangre tenía que ser rociada en el altar, tenía que ser ofrecida a Dios. Dios era el único que podía disponer de la sangre, el hombre no, porque en la sangre estaba la vida. Y cuando el autor a los Hebreos hace referencia a la sangre de Abel, eso indica entonces que Abel está vivo y que su sangre está clamando. Vamos a ver qué dice Jesús mismo allá en Mateo capítulo 23. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 34 al 36. Dice así en Mateo 23, 34 al 36. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Está dirigiéndose, aquí al pueblo de Israel, más específicamente a los habitantes de Jerusalén. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Desde la sangre de Abel el justo. Jesús mismo califica a Abel como justo, a Abel el justo. Así es que el primer justo que se menciona aquí en la Escritura es Abel. Por lo tanto, por eso estamos diciendo que Abel pertenecía ya a la simiente de Dios. Y estamos hablando en términos espirituales. Y menciono esto porque hay quienes se han atrevido a decir que Caín, yo no estoy de acuerdo con eso, por supuesto, pero lo menciono, que Caín era el resultado de la relación sexual que Eva tuvo con Satanás, y que por eso concibió a Caín, y después Caín por eso mató a Abel. Pero eso no es, eso son interpretaciones que el hombre hace, que la gente hace, porque la Biblia no da pie a eso. Así es que descartamos eso, pero lo quiero mencionar porque hay quienes hacen referencia a ello. Estamos hablando no en términos literales. Cuando Jesús les dijo allá en Juan 8 a los que querían matarle, a los que le rechazaban, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. No porque habían sido concebidos por el diablo, sino porque dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, ¿por qué dice que ha sido homicida desde el principio? Precisamente porque quien de alguna manera sí, para empezar, fue él que causó la muerte de Adán y Eva al seducirlos para que desobedecieran a Dios. Recuerden, dice Dios le dijo claramente a Adán y a Eva, el día que comas de ese árbol vas a morir. Y Satanás viene y le dice, no vas a morir. Ahí está, la voz de Dios por un lado, la voz de Satanás por otro. Dios dice, sí vas a morir. Satanás dice, no vas a morir, no es cierto. Y Eva come, desobedece y come también a Adán. Y entonces la consecuencia, el resultado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice claramente la Escritura. El pecado merece la muerte. Y Adán y Eva en ese momento merecían morir, en ese instante. Pero Dios muestra su misericordia,
Dios prolonga la sentencia sobre ellos. Dios es misericordioso. La Biblia habla de la longanimidad de Dios. Es uno de los atributos, la longanimidad de Dios. ¿Qué es eso? Incluso alguien diría, viene del inglés, long, o algo así. No, pero tiene que ver con algo que se extiende. El amor, la misericordia de Dios se extiende. Su paciencia se extiende. Tan es así que nosotros mismos somos alcanzados por esa longanimidad de Dios, por esa misericordia extendida de Dios, por ese amor extendido de Dios, con amor eterno de amor. Su amor se ha extendido de eternidad a eternidad, su misericordia de eternidad a eternidad. Por eso, como decía en un principio, estamos aquí. Así es que ahí vemos, ellos merecían morir. Satanás los condujo a esa situación de muerte. Y por eso Jesús dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. Por eso también el Señor Jesús dice claramente que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Lo dice claramente. Para matar, hurtar y destruir. Es lo que hace Satanás. Pero Jesús dice, pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Es la diferencia. Jesús viene para traer vida. El enemigo viene para traer muerte. Jesús viene para traer vida. Entonces, por eso, en ese sentido espiritual, podemos decir que Caín es hijo de Satanás. Y Abel, en términos espirituales, es hijo de Dios. De tal manera que Jesús mismo lo llama ¿qué? Justo. A Abel el justo. Y dice que la sangre de Jesucristo es mucho más excelente que la sangre de Abel. Así es que vamos a ver entonces, hermanos, cómo a través de la Escritura, no ahorita lo vamos a ver porque nos va a llevar tiempo, pero vamos a ir viendo poco a poco, cómo aquí esa lucha constante entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás comienza desde el inicio, desde allá, desde Génesis capítulo 4 y continúa hasta Apocalipsis. Si usted puede leer Apocalipsis, usted va a ver en cada capítulo esa lucha. Pero también usted va a ver en Apocalipsis ese triunfo definitivo, absoluto, de parte del Cordero. Abel por un lado, Caín por otro lado. Pero vamos a ver ahora cómo de la descendencia de Seth, vamos a buscar en el capítulo 4, volviendo a Génesis capítulo 4, voy a pedir que estén ahí atentos y también haciendo uso de la escritura, de la Biblia. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Seth quiere decir que sustitución, sustituto. Y cuando estaba yo leyendo este pasaje, inmediatamente se me vino a la mente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús se constituyó en nuestro sustituto, en nuestro representante. Y actualmente Jesús es nuestro sustituto. Él nos está sustituyendo. De ahí viene la palabra también redención. Él nos redimió. Y para redimir hay que pagar el precio. Y en ese sentido Jesús tomó la naturaleza humana. Tuvo que venir y nacer de una mujer, de una virgen.
para constituirse en nuestro sustituto, en nuestro representante. Así como en un principio Adán era la cabeza o el origen de toda la humanidad. Y por eso cuando él cayó, cuando él pecó, condenó a toda su descendencia a la muerte, era necesario un postrer Adán que trajera la vida. El primer Adán trajo la muerte, el postrer Adán trajo la vida. Y él, Cristo, es nuestro sustituto. Por eso somos justificados en Él, no en nosotros mismos. En Él somos justificados. El Padre nos ve a través de Él, a través de la santidad de Él, a través de la justicia de Él, y por eso nos declara justos. Igual que Abel es declarado justo. Podemos entonces ver aquí cómo Dios provee para Adán y Eva otro hijo. Y Eva, es curioso que es Eva, no Adán, quien le pone nombre. Por lo regular es el hombre el que le pone nombre a los hijos y a las hijas. Recuerden cuando iba a nacer Juan el Bautista, ¿a quién le preguntaron cómo le iban a poner? ¿Qué nombre le iban a poner? No a Elizabeth, sino a quién? A Juan. Pero Juan no podía hablar, tuvo que escribir. Juan será su nombre. Zacarías no podía hablar, pero escribió Juan, va a ser su nombre. Cuando Jesús iba a nacer, ¿a quién se le dijo qué nombre iba a tener? A José. A José. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo natural, lo normal era que el varón era el que decidía qué nombre le iba a poner a su hijo, o a su hija incluso. Pero aquí vemos que es Eva, no Adán, quien le pone nombre. Y llamó su nombre Set porque Dios dijo a ella, no dijo él, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Otra vez vemos aquí, a quien se le hace de alguna manera la promesa es a ella, a Eva. Y pondré enemistad entre tu simiente, diciéndole a la serpiente, y la simiente de ella, la simiente de la mujer. Tú, le dice a la serpiente, vas a herirle en el calcañar. Pero ella, la simiente de la mujer, va a herirte la cabeza, va a aplastarte la cabeza. Ser, sustitución. Y ahí empieza, hermanos, esa línea, diríamos nosotros, de la descendencia de Dios, de la descendencia que Dios prometió, de donde iba a nacer aquel que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Leemos en el versículo 26 de Génesis 4. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A la tercera generación, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Con Caín se dejó de invocar el nombre de Dios. Con Abel se dejó de invocar el nombre de Dios cuando fue muerto. Se trató de acallar la voz de Abel para que no siguiera invocando el nombre de Dios. ¿Y quién lo hizo? Su mismo hermano, Caín. Y Caín ya no invocó el nombre de Dios. Por eso era necesario que viniera otra generación, en este caso la tercera generación. Y otra vez, hermano, no puede uno evitar pensar en lo que la Biblia dice. Ahí en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los mandamientos, Él dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿qué? Hasta la tercera generación.
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Pero aquí vemos, hermanos, que en lugar de visitar la maldad, de traer maldición a la tercera generación, ¿qué hace Dios? Trae ¿qué? Bendición. Así que no todo está perdido. Hay quienes se sienten culpables de decir, mi pecado va a alcanzar hasta mis hijos y mis nietos. Y hay quienes a lo mejor les reclaman y dicen, no, esta situación que estamos viviendo es por tu pecado, por el pecado de mis abuelos, por el pecado de mis padres. Eso ya no aplica. Dios en la Escritura ha dicho que los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos van a pagar por el pecado de los padres. Ya no se va a decir más el refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salió la dentera. No, dice el Señor, el alma que pecare, esa alma morirá. Por eso los hijos no pueden decir o justificarse o reclamar que son como son por causa de sus padres. Cada uno toma ya sus decisiones. Y más si eres mayor de edad. Con mayor razón. Tú estás tomando tus propias decisiones. Y tú vas a ser responsable de esas decisiones. Y Dios te va a juzgar por tus acciones, no por las acciones de tu padre o de tu madre, sino por tus acciones. Y lo menciono claramente porque hay quienes todavía se escudan ante eso, para justificar sus pecados, para justificar sus errores, para justificar su irresponsabilidad. Dios va a traer a cuentas a cada uno y cada uno va a responder por sus acciones. Ya no los hijos pagarán por el pecado de los padres. El que coma las uvas agrias, a ese les saldrá la dentera. Ahora, volviendo a lo que dice Génesis capítulo 4, dice que con Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero ahí mismo en el capítulo 4 encontramos el caso de un descendiente de Caín. Usted puede leer con más calma la descendencia de Caín, que comienza ahí en el capítulo 4, versículo 17. No voy a entrar yo en detalle ahorita en cuanto a de dónde agarró mujer Caín, cómo es posible si nada más era Adán y Eva, y luego dice que nada más tuvo otro hijo Set, y entonces, ¿de dónde? Nada más una clave ahí la encontramos ahí en el capítulo 5, dice Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró, ¿qué dice? Hijos e hijas. Ya no aparecen ahí los demás nombres de aquellos hijos, de aquellas hijas que todavía Adán y Eva engendraron. No sabemos, pero hasta Set sí sabemos. Y también sabemos de Caín. Y por eso ahí en el versículo 17 de Génesis 4 empieza ya, diríamos nosotros, la genealogía de Caín. Y dentro de esa genealogía de Caín encontramos a un tal Lamec. Ahora, ¿por qué estoy mencionando aquí a Lamec de entre todos los demás? Porque quiero hacer una comparación entre Lamec, que es descendiente de Caín, y por otro lado Jesús, que viene de la descendencia de Set, hablando en términos humanos. Vamos a ver qué dice de Lamec en el capítulo 4, del versículo 18 al 24. Dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael,
y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ah, qué machote, ¿verdad? Oigan, mujeres. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Hay un hombre más soberbio que este? Bueno, a lo mejor sí, pero ya aquí vemos a Lamec. Y podemos decir Lamec por un lado y Jesús por otro lado como ejemplos claros de ambas simientes. ¿De qué simiente estamos hablando? De la simiente de Satanás y de la simiente de Dios. Por un lado Lamec, por otro lado Jesús. Vamos a ver comparativamente y a grandes rasgos. Por un lado Lamec tomó para sí ¿qué? 2 mujeres. ¿Cómo se llamaban? Ada y Sila. 2 mujeres, Ada y Sila. Por otro lado Jesús, en la carne él no tuvo ninguna mujer, ninguna esposa. Hay sectas que le atribuyen a Jesús, ¿verdad?, que tenía de mujeres a María y a Marta. Eran sus 2 mujeres, las 2 hermanas. Otra vez se han urdido, se han levantado muchas cosas falsas en contra de Jesús. Pero sí quiero decirles que aunque él no tomó ninguna esposa en la carne, él sí tiene una novia. Y él sí va a tener una esposa. Él ha escogido a una novia para que sea su esposa. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De la iglesia, exactamente, de la iglesia. Vamos a buscar en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? La iglesia se ha preparado. ¿De veras estamos preparados, hermano? Porque nosotros somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos esa novia de Cristo, esa esposa de Cristo. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿En dónde están los santos? ¿En dónde están los justos? En la iglesia. La iglesia está constituida por justos y por santos. Y es la iglesia, la novia. Ahorita es la novia. Pero cuando él venga, se va a casar con su novia, con la iglesia. Por eso dice Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa debe estar preparada para recibir a su futuro esposo que viene en las nubes. Luego, ¿se dan cuenta entonces la diferencia? Lamec
tomó para sí 2 mujeres. Jesús solamente ha tomado para sí a su iglesia y a nadie más. Por un lado, Lamec se autoproclama, dice el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Ahí está, ¿verdad? Llamando hacia sí mismo a sus mujeres, y no solamente a sus mujeres, sino a todos los demás que lo escucharan, pero especialmente a sus mujeres. Ahora sí, como dicen por ahí, entiéndelo tú, mi hija, no, óyelo tú, mi hija, y entiéndelo tú, mi nuera. Él se dirige a su mujer, pero no solamente a su mujer, sino a todos los que lo escuchen. Se está autoproclamando, se está enalteciendo a sí mismo. Hoy en la mañana hablábamos de eso en la escuela dominical, ¿verdad? Decíamos que ninguna criatura, ni siquiera entre los ángeles, y mucho menos entre los hombres, tiene por qué exaltarse a sí mismo. Ninguna criatura tiene el derecho, la facultad de exaltarse a sí mismo. El único que tiene derecho y autoridad para exaltarse a sí mismo es Dios. Él es el único. Nadie más. Y vemos aquí que hace Lamec, se exalta a sí mismo. Se autoproclama como lo máximo, como un gran valiente, como un gran asesino. Yo no lo califico de otra manera, como un gran asesino. Porque está dispuesto a matar hasta por cualquier ofensa, hasta por un golpe. Pero vemos por otro lado a Jesús. Lamec se autoproclama a sí mismo. Jesús, en cambio, ahí en el capítulo 19, versículos 6 y 7, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Jesús es proclamado, Él no se autoproclama a sí mismo. Él espera ser proclamado, Él espera ser exaltado, Él espera ser glorificado. Y eso pasa. Eso pasa precisamente. Él es glorificado y exaltado en los cielos por los ángeles. Él es glorificado y exaltado aquí en la tierra por los hombres y las mujeres que forman parte de su pueblo, de su iglesia. Es la diferencia entre Lamec y Jesús y Cristo. También vemos que Lamec es capaz de matar aún por un golpe, aún por una ofensa. Dice ahí, volviendo a Génesis capítulo 4, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Y a un joven, ¿qué? Por mi golpe. Ya no solo por una herida, sino aún por un golpe. Yo voy a matar a un joven. En cambio, por otro lado, tenemos a Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No dice, regrésale el golpe, sino si te hiera en la mejilla derecha, pon aún la otra. No dice, si te hiera en la mejilla derecha, mátalo. Lamec sí, yo voy a matar a un joven por un golpe. Y si Caín iba a ser muerto 7 veces,
Yo a ser vengado, perdón, 7 veces, o 70 veces 7. Yo, 7 veces, yo voy a ser vengado 70 veces 7. Vean la diferencia. Lamec está dispuesto a matar a un pobre hombre. Aún Jesús está citando lo que se conocía como la ley del talión ahí en Mateo 5:38, que aún esto ya es justo. Ya es justo. Lo que está haciendo Lamec o lo que va a hacer Lamec es totalmente injusto. Por eso Dios da su ley para traer justicia y equidad. Si te hieren en la mejilla, lo único que tú puedes hacer es herir al otro en su otra mejilla. Nada más. Si te sacaron un ojo, lo más que tú puedes hacer es sacar el ojo a la otra persona. No más. Si te tiró un diente, lo más que tú puedes hacer es tirarle otro diente. No más. Ya esta ley era justa. Ojo por ojo y diente por diente. No más. Pero Jesús va más allá y dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No respondas golpe por golpe. No respondas violencia con violencia. No respondas agresión con agresión. No respondas herida por herida. No, dice. Jesús mismo lo puso en práctica. Que cuando lo herían, bendecía. Que cuando lo golpeaban, decía, no les tomes en cuenta este pecado. Es lo que tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios. No devolver golpe por golpe, agresión por agresión, mala palabra por otra mala palabra. No debemos resistir al malo. Al contrario, dice que debemos de vencer al mal, ¿qué? Con el bien. Tenemos que vencer al mal con el bien. No hay otro antídoto en contra de lo malo que el bien. No hay otro antídoto en contra del odio que el amor. Porque el odio trae odio. La violencia trae violencia. En parte yo entiendo a nuestro presidente cuando dice que abrazos y no balazos. En parte lo entiendo. Pero a veces es necesario aplicar la ley. Hay mucha impunidad. Por eso hay mucha delincuencia, por eso hay muchos delitos, porque hay mucha impunidad. Pues hay que aplicar la justicia. La Biblia dice, para eso se le ha dado la espada. Para eso Dios ha puesto autoridades, para que apliquen la ley. Es lo que tenemos que exigir, que se aplique la ley, que se cumpla con la ley. Que sea real ese dicho, que nadie por encima de la ley, que de veras así sea. Volviendo a nuestro tema, volviendo a la escritura. Por otro lado, tenemos que Lamec, él quiere vengarse hasta 70 veces 7. Volviendo a Génesis capítulo 4, versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 70 veces 7 lo será. Pero por otro lado, tenemos a Jesús. Allá en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. ¿Qué nos dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, hasta un 70 veces 7. Lamec dice, yo quiero ser vengado, yo me voy a vengar hasta 70 veces 7.
Y Jesús dice, no, tú perdona hasta 70 veces 7. O sea, totalmente opuesto. Pedro le llega, Señor, hasta 7 veces, como diciendo, ya ahorita voy a impresionar a Jesús. Le voy a mostrar mi buena voluntad, mi buena disposición. 7 veces. ¿Y cuál es su sorpresa cuando le digo, no, Pedro, no te digo que 7, hasta 70 veces 7? Qué corto se estaba quedando Pedro. Qué corto a veces nos quedamos nosotros. Ya lo perdonó una vez, otra vez, no, ya, la tercera es la vencida. Nosotros ni siquiera a 7 llegamos. Hasta la tercera es la vencida. Pero Jesús, ¿qué te dice? Hasta 70 veces 7. Si tu hermano viene y pega contra ti y te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdónale. Pero ya son 3 veces, 4 veces. Perdónale. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál debe ser, hermano, nuestra aspiración? Ser perfectos. Y alguien, ¿pero quién es perfecto? Nadie. Nadie es perfecto. El único que ha sido perfecto es Cristo. Él es el hombre perfecto. Pero Él es el modelo del nuevo hombre. Y tú y yo pertenecemos a esa nueva creación. Por lo tanto, debemos aspirar a ser como Jesús. Ya no aspirar a ser como un héroe de la patria. Ya no aspirar a ser como algún personaje sobresaliente del mundo. No, tenemos que aspirar a ser como Jesús. Por eso dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y quiénes son, o de quién es Padre Dios que está en los cielos? Pues de nosotros, sus hijos. Nosotros somos la simiente de Dios. Nosotros hemos sido engendrados no por voluntad humana. Primero, como hombres y mujeres, como seres humanos, sí. Somos el resultado de la voluntad humana, en lo físico. Pero en lo espiritual, tú y yo hemos sido concebidos no por voluntad humana, sino hemos sido concebidos por la voluntad de Dios, por medio de su palabra que vive y permanece para siempre, y por medio del Espíritu Santo. De tal manera que ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos la descendencia, la simiente de ser en términos espirituales. Somos la simiente de Dios. Somos parte de la familia de Dios. A lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, que les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso dice, sean vosotros perfectos, hijas de Dios, hijos de Dios, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Esto no es fácil. Lo más fácil es dejarnos llevar por la corriente. Pero ahí está el reto. Tenemos que ser perfectos porque es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén.